Entonces ya con esto lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar con la parte final del personaje, donde vamos a estar ya cuadrando como todo lo que tiene que ver con su look para llegar digamos al diseño final como tal, a lo que vamos a estar presentando en el render, lo que vamos a estar mostrando en todo el apartado de publicación, lo que vamos a subir a las redes sociales, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer con esta parte es que voy a empezar a enriquecer partes, tanto de la iluminación como de postproducción, es decir, voy a hacer de pronto algo de mugre, algo de desgaste en algunas partes, para finalizar ya como esa imagen final. Pero entonces, pensándolo bien, voy a hacer algo, y es que no quiero generar esta copia que hice acá, porque si ustedes se dan cuenta, en esta copia tengo toda la imagen final, pero la quiero hacer con algo llamado canal de transparencia. Entonces la voy a eliminar y voy a generar justamente esta imagen con ese canal de transparencia. Ahora lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todo el personaje, lo cual pues básicamente me permite tener como la silueta del mismo, y ese es el que voy a copiar, ahí teniéndolo en cuenta. Listo, y ahora sí tengo el personaje ya como tal. Miren que en ese momento me queda transparente. ¿Para qué hice eso? Porque, por ejemplo, si quiero poner, no sé, el fondo completamente negro, entonces lo puedo poner ahí, o si quiero poner el fondo verde, lo mismo. Entonces es básicamente como para tener esa libertad que me permite destacar más el personaje del fondo. Listo, entonces ahora teniendo acá el personaje, de hecho acá ahorita habría que hacer algo con las sombras, lo podemos hacer ahora también. Listo, entonces teniendo acá el personaje, entonces podemos empezar, como les digo, a enriquecer esos lugares de la iluminación. Por ejemplo, aquí puedo darle un poco más de destacar un poco más la luz. Pero primero lo que voy a comenzar a hacer es darle una capa de, digámoslo, desgaste. Entonces para eso puedo seleccionar una de estas brochas que tenemos acá en Photoshop. Selecciono brocha y selecciono cualquiera de estas que tenemos por acá, que me puede dar como algún efecto de textura, diría yo. Puedo buscar una. Photoshop tiene muchas variedades de brochas que nos permiten hacer ese tipo de efectos. A ver, de estas que tengamos acá, de pronto esta podría servir. Ahora lo que voy a hacer es que voy a configurar la misma para tener un efecto un poco más de como de mugre, diría yo, de desgaste, como les digo. Voy a activar la dispersión. Acá en textura puedo incrementar el tamaño de la textura. Y hacemos como algunos efectos acá. Voy a bajar un poco más la dispersión. La dispersión es lo que me permite a mí generar este tipo de... miren que, por ejemplo, si yo pinto, salen varias versiones de la brocha. Pero entonces lo que necesito es una brocha un poco más creíble. Por ejemplo, acá hay unas bastante interesantes que trae Photoshop por defecto. Puede ser esta. Miren que me regala como una textura, básicamente. Ahora lo que voy a hacer es que voy a quitar algo que tiene Photoshop acá, que se llama variación de tamaño.
Y luego acá en transferencia y luego también la dureza, voy a bajar la dureza, espaciado. Entonces con esos elementos en cuenta, lo que voy a hacer es simplemente comenzar como a crear ese tipo de desgaste en algunas zonas, o al menos la sensación de que hay algo de mugre, como lo ven en la imagen. ¿Ven? Si ustedes ven algún patrón, no sé si se dan cuenta que en algunas áreas se ve como si fuera homogéneo la forma en la que se dibuja digámoslo como el patrón de la brocha que estoy usando. ¿Lo alcanzan a reconocer? Miren que si por ejemplo hago esta acción con la brocha, de inmediato me muestra como un patrón. Entonces lo que hacemos es ir borrando en algunas áreas o en algunas zonas, justamente para que no se vea como tan homogéneo ese patrón. Y eso lo que me ayuda es como a acentuar un poco más la intención de que el personaje vive en un lugar donde ya no todo es lo mismo. Incluso puedo buscar otra brocha, porque esta en este momento no me convence lo suficiente. Podemos simplemente ir borrando un poco para generar ese efecto. Mismo acá en la parte de la maleta. Agrando un poco más la brocha. Y voy a bajar también un poco la opacidad, para que no tenga como tanto, cuando presiono sobre el mismo Photoshop, no se vea tanto el patrón de la brocha. Hay otra cosa que podemos hacer también, que de hecho voy a hacer en este momento, y es que voy a buscar en internet, podemos buscar texturas de algo que se llama Dirt Texture. O incluso un Crunch Texture. Este tipo de texturas nos pueden ayudar a enriquecer también el modelo o la parte pues final del diseño. Simplemente buscamos la textura e introducimos la imagen dentro de Photoshop, tal como lo hice ahí. Y con esta imagen podemos jugar también para la composición final. Pongamos acá. Voy a copiar la imagen para trabajar justamente en una copia. Acá puedo poner esto en Multiply, que es como les había mostrado hace un momento, que son los blending modes que tiene Photoshop. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a bajar un poco la opacidad. Y con los niveles, como les había mostrado anteriormente, acá voy a rotar un poco las partes donde siento o considere que necesitamos más mugre en el personaje, y simplemente vamos borrando en los lugares donde sentimos que no. Entonces puedo borrar acá en el cuello, en esa parte de aquí podemos ir eliminando todo el exceso y dejando lo que la imagen nos provee en los lugares en los que sentimos que puede ser útil. Por ejemplo, acá en el cuello me gustan esos patrones de dirt, ¿cierto? Como si se hubiera expuesto al polvo
la mugre hubiese estado andando durante mucho tiempo, no sé, por ahí en carretera. Me gustan estos que hay acá, por ejemplo en las mangas. Estos que generan en la maleta. Acá limpiamos un poco este exceso en la ropa. Y esto que estoy haciendo es más como para presentación final de portafolio, ¿cierto? Hay otras formas de, por ejemplo, texturizar esto y dejarlo en la versión final, ya en el modelo final como tal. Y en las manos también se ve, creo que bien, esos patrones de dirt o de suciedad. Y ahora, como ustedes vieron que trabajé sobre una copia, entonces lo que voy a hacer es, como ya esta parte está borrada, entonces voy a seleccionar la que tenía salvada como copia. Nuevamente la voy a poner en Multiply y la voy a poner ahora acá abajo en el área de los pantalones. Y nuevamente con niveles voy a incrementar el contraste. Veamos cómo se ve acá. Digamos que el área del pantalón puede estar bastante sucia, ya que obviamente es como la que más contacto tiene con la tierra, con la carretera. Entonces vamos borrando todas estas áreas donde no necesitamos tener esas capas de suciedad. Solo borro. Digamos que los zapatos pueden ir bastante sucios. Subo la opacidad del pincel para eliminar acá todo este exceso. Y miramos cómo podemos dejar el pantalón. Puedo ir borrando como en estas áreas de acá para no excedernos tampoco con la parte de las manos o del bolso. Acá limpiamos un poco más el pantalón. Me gusta esto que genera acá, pero no lo voy a dejar tan intenso. Como vemos aquí. De hecho, de acá voy a combinar estas dos capas. Entonces miren que si yo enciendo y apago, podemos ver la comparativa. Los cordones no tan sucios de pronto. Y ya entonces vemos cómo le adjunta eso también como a la historia del personaje. Enriquece justamente lo que queremos contar. Ahora, teniendo esto en cuenta, nuevamente voy a hacer una copia del mismo, como habíamos hecho antes. Y ahora con esta copia, lo que vamos a hacer es que vamos a generar incluso un poco más de efectos, sobre todo en la parte de la iluminación, a enriquecer la iluminación como tal. Pero antes, creo que voy a hacer algún tipo de desgaste con alguna brocha. Puede ser esta de acá, sí. Entonces hacemos de pronto algunos desgastes en el cuero, creo yo. Para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta capa que tengo acá, voy a incrementar su sobreexposición, como lo ven aquí. Le doy OK. Y ahora creo una máscara.
Y sobre esa máscara lo que voy a empezar a hacer es básicamente como a dibujar estos pequeños bordes, sobre todo en lugares como el cuero, para generar también como un poco más de variación. Por ejemplo, acá en los botones, bordes del cuero. Todo este pequeño, digámoslo, esta pequeña serie de detalles son los que nos ayudan a vender la imagen como tal, tener un poco más de detalle, a ir por lo que llaman the extra mile, la milla extra, que es justamente la generación de todo este tipo de detalle que nos permite llevar el lugar el personaje como al límite del detalle. Esa es una de las partes que más me divierte al final de la composición. Que, por ejemplo, podemos hacer algún tipo de desgaste en los botones, como pelones. Entonces esta parte tiene mucho que ver como también con la ilustración final. Son técnicas de ilustración aplicadas al 3D. Ahora acá, por ejemplo, en la correa del cuchillo, en la hebilla del bolso, nuevamente en los botones, solo pequeños desgastes aquí y allá. Incluso, por ejemplo, acá en la parte de los ojos nos podría destacar un poco más los ojos del personaje. Ahora voy a hacer algo, y es que a esta cicatriz la quiero destacar un poco más. Puede ser con un color rojizo. Voy a dibujar sobre una capa que se llama sobreexponer, y con sobreexponer lo que voy a hacer es simplemente dibujar acá un poco para que la cicatriz se destaque más con un color rojo. Como ven acá, como si, no sé, de pronto hubiera sido acabada de hacer, y luego borro el exceso. Creo que eso destaca un poco más la cicatriz, y voy a darle un poco más de un color rojizo a la nariz. No mucho. Este tipo de cosas simplemente nos permiten, como les digo, hacer estos pequeños detalles que finalmente hacen más convincente nuestro render final, nuestra presentación final. Miren que acá estoy tratando como de seguir las partes de las costuras, hacer rayones, como les digo, a los botones. Todo tiene desgaste, absolutamente todo tiene desgaste en la naturaleza. Por lo tanto, eso nos permite darle más realismo, aunque el modelo como tal no es realista, no es fotorrealista, porque como ustedes mismos ven es un personaje estilizado. La idea es vender la imagen final para que sea presentable en nuestro portafolio. Hacer todo este tipo de pequeños detalles y desgastes. Bueno, ahora teniendo eso en cuenta, lo que voy a hacer acá
es generar también, de hecho acá voy a recortar nuevamente esta imagen, que recuerden lo que nos pasa acá con la sombra, que no quiero generar eso. Lo debemos corregir ahorita al final, o incluso si hago esto un poco más claro, de pronto ya ahí podemos notar un poco mejor la sombra del personaje. Y acá, no sé si se dan cuenta, se nota un poco lo de la capa que habíamos hecho de mugre para el personaje. Entonces voy a borrar nuevamente como ese exceso que tenemos en esa área. Como lo ven ahí, de ahí no se nota tanto ese exceso. Y ese es básicamente como el proceso que seguimos para hacer esta presentación final de nuestro personaje. Miramos cómo se ve sin estos pequeños detalles. Miren que da bastante vida al final tener esos pequeños desgastes. No sé si se dan cuenta, adjuntan a la cantidad de detalle y de contraste de los objetos. Y entonces vamos a dejar este video hasta acá, ya con la presentación final, y a continuación entonces vemos ya el render completamente finalizado.